Bien, a esta hora saludamos al ministro de Deportes, Andrés Guzmán, para conversar sobre algunos temas importantes sobre su gestión. Ministro, gracias por acompañarnos. Quiero empezar pidiéndole que aclare cuál es su situación en el ministerio, porque el fin de semana varias publicaciones en redes sociales decían que usted se iba del gobierno. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande para todos. Interesante, a lo mejor arrancar por aquí, pues lo que ha vivido el Ministerio de Deporte, y particularmente en mi caso, ha sido una medida más, lo que hemos visto en las últimas horas, sobre todo, como tú dices, de un sistema de ataques permanentes al Ministerio del Deporte, básicamente por un solo tema, y es el tema que está viviendo Barcelona Sporting Club. Es una campaña mediática apoyada desde diversos sectores para que el Ministerio del Deporte y particularmente el ministro de Deporte se sienta presionado para inscribir una directiva, en este caso de un club, por encima de la ley y el reglamento. Y eso es lo que yo he manifestado, y aprovecho para decirlo una vez más en Televisión Nacional: más allá de cualquier presión que puedan querer ejercer sobre el ministerio y sobre mí, no vamos a ceder en ningún tipo de presiones y vamos a hacer respetar la ley. Pero es una presión que se ha transformado en una presión incluso mediática desde periodistas deportivos, que primero eran colegas tuyos, compañeros, seguramente amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué papel han tomado este grupo, o ha tomado este grupo de periodistas para irse un poco más allá del trabajo que tenemos los periodistas? Bueno, no puedo negar, la verdad que sería muy diplomático, muy político entregarte una respuesta netamente protocolar. Sin embargo, no puedo negar la sorpresa. Es una medida que yo no vi jamás, que mientras estuve más de 24 años en el periodismo, nunca nadie someramente se acercó a plantear algo de esta forma. Sin embargo, puedo comprender quizás qué tipo de motivaciones puedan existir. Cada uno de ellos es un mundo diferente, algunos los conozco más, a otros los conozco menos. Sin embargo, acá lo que queda claro es que el Ministerio del Deporte lo que está haciendo es prevalecer la ley y hacer que este proceso vaya acorde a lo que Barcelona Sporting Club como institución merece. Un análisis técnico, riguroso jurídicamente, y no obviamente con este tipo de presiones que, como te decía hace un momento, pueden estar algunas más vinculadas a una esencia probablemente mucho más auténtica, mucho más cercana a lo que la gente piensa. Sin embargo, ellos creo que equivocan el camino, pues definitivamente no pueden hablar en nombre de todo el barcelonismo y no pueden pedir presiones de tiempo o de inscripciones de dirigencia cuando netamente esos tiempos en el Ministerio del Deporte los maneja netamente la ley. Vamos a suponer que tú no eres ministro y que sigues ejerciendo el periodismo y pasa esto. ¿Te hubieras atrevido a firmar un comunicado pidiéndole al ministro que posesione una directiva o que registre una directiva? A ver, la respuesta es no, evidentemente. Sin embargo, yo creo que acá lo más importante es transmitirle a muchos aficionados que puedan a lo mejor seguir a este grupo de periodistas que esto no es una lucha del Ministerio contra Barcelona, porque creo que ese es otro de los caminos en donde lastimosamente los ataques apuntados al Ministerio del Deporte o puntualmente al ministro del Deporte quizás quieren vender, que esto es una consigna en contra de Barcelona. Sin embargo, acá nosotros lo único que estamos haciendo es respetar la ley, las normas, y que los barcelonistas sepan que hoy hay un Ministerio del Deporte que está haciendo respetar la ley en virtud y en beneficio de su institución, como lo haríamos con cualquier otro club del país. Bueno, hay una disposición de un juez, luego de una acción presentada, que pide que se posesione inmediatamente la directiva. ¿Por qué el ministerio no cumple con esa disposición? Nosotros recibimos esa disposición la semana pasada de manera sorpresiva, cuando estábamos a pocas horas de emitir ya un criterio desde el Ministerio del Deporte en relación a las subsanaciones, el documento de subsanaciones que Barcelona había entregado. Sorpresivamente, el día en el cual se iba a entregar este documento, nos llega la notificación de la acción de protección vía medidas cautelares para la inscripción de la lista de Antonio Álvarez. Ese documento
fue entregado inmediatamente a la dirección jurídica que está analizándolo para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La inscripción de la candidatura o, en su defecto, presentarnos directamente el día viernes en la audiencia que el juez ha citado este 12 de enero para poder hacer nuestra defensa, nuestras pruebas de descargo y demostrar por qué el Ministerio del Deporte no inscribió o no aprobó puntualmente las subsanaciones que la directiva de Barcelona envió. Dos cosas. Barcelona ya entregó la lista de las 8 subsanaciones. Ustedes la revisaron, ¿les convencen si es que es así? Y la otra, ¿de ninguna manera se va a posesionar o se va a inscribir a la directiva antes del 12 de enero? A ver, las subsanaciones fueron recibidas, incluso diría yo que como primer punto y creo que como prólogo de la historia netamente de las subsanaciones, hubo incluso una reunión en Quito con el candidato Antonio Álvarez, parte de su delegación, en donde expusieron las subsanaciones y después de unos días entregaron el documento. No puedo decirte si las subsanaciones iban a ser aprobadas o no, porque parte de lo que indica la notificación del juez que nos llegó, una notificación realmente, un caso analizado, despachado en tiempo récord durante horas de la madrugada, de las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, nos dice que además de no expresarnos, de no poder emitir ningún criterio en relación al documento enviado por Barcelona, tenemos que inscribirlos. Como te decía hace un momento, nosotros lo que estamos haciendo es analizando ese documento, ya un documento netamente jurídico. Esta es la inscripción o no de Antonio Álvarez como presidente de Barcelona hoy está en manos de la función judicial y tiene como primera fecha de inscripción el próximo viernes 12 de enero, en donde vamos a estar presentes. Ahora, ¿qué hay de cierto? Porque Raúl Chávez, que es el vicepresidente administrativo del nuevo directorio, dice que alguien del ministerio le llamó a presionar. Bueno, sabes que las declaraciones de Raúl Chávez a nosotros particularmente nos llaman poderosamente la atención y ya que lo preguntas, vale la pena invitarlo nuevamente a Raúl Chávez, concejal de Guayaquil y directivo de Barcelona, a que precise realmente qué tipo de denuncia es la que dio en una rueda de prensa. ¿Por qué digo esto? Porque la información, por lo menos que tuvo el Ministerio del Deporte, es que la llamada en donde un hoy exfuncionario del Ministerio de Deportes adelantaba la resolución de la no inscripción de la candidatura porque no habían sido subsanados ciertos puntos, no fue a Abogados de Barcelona. Sin embargo, él asegura que fue a Abogados de Barcelona y es ahí en donde nosotros, por lo menos lo que podemos decir es que desde el Ministerio no sabemos qué tipo de llamada. Aparte, Raúl Chávez denunció que era una llamada en estado etílico, presionando para obtener una respuesta positiva para la inscripción del club. Por lo menos nosotros ese tipo de información no la tenemos y sería realmente importante que Raúl Chávez lo precise, porque las declaraciones o el tono de sus declaraciones, la dirección de sus declaraciones es querer transmitir que había algún tipo de interés, hablar de presiones, hablar de llamadas en horas de la noche a un abogado para ejercer presiones para obtener un resultado positivo, es algo que por lo menos está alejado de la versión que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros, como te decía, al haberse roto ese sigilo que debería haber existido hasta el momento en el cual llegaba la resolución por parte de un funcionario, es algo que nosotros no vamos a tolerar, porque evidentemente lo que queremos es un correcto desempeño en todos los organismos, direcciones, subdirecciones, unidades del Ministerio del Deporte, en donde no puede haber funcionarios que rompan este código netamente de respeto. ¿Ese funcionario, él dejó de ser funcionario por este hecho o antes? Sí, no, por este hecho. Fue inmediato. En el momento que me dijeron, mira, hubo una llamada en donde adelantó que no van a inscribir a la candidatura, en ese preciso momento, insisto, era una declaración totalmente irresponsable que está fuera de los códigos de mucho más de un departamento que maneja temas jurídicos como asuntos deportivos. Tengo un minuto, Andrés, y qué pena no haber hablado de otros temas más en extenso que tienen realmente más importancia para el país. Tenemos este año Olimpiadas, Juegos Olímpicos en París. El reto de Ecuador, de los deportistas ecuatorianos, es inmenso para superar lo de Tokio.
Sí, indudablemente, y aprovecho estos segundos que quedan porque ayer justamente estuve en un evento de niños en Parque Samanes, de niños basquetbolistas, y los medios que visitaron hablaron del tema Barcelona. Sin embargo, los padres y los chicos decían, hablen de otros temas, el ministerio es la única prioridad que tiene el ministerio, y yo contestaba que no, que evidentemente este es un ministerio de deportes que tiene como prioridad solucionar algunos aspectos, no solamente el tema Barcelona, sino también darle soluciones a nuestros deportistas que estarán representándonos en los Juegos Olímpicos de París, que tienen todavía algunas presencias en el ciclo olímpico. ¿Y por dónde estamos arrancando? Estamos arrancando solucionando los problemas económicos que se vienen arrastrando incluso de algunos meses del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, que no fueron cancelados valores para federaciones provinciales, federaciones por deporte, deportistas, y es ahí en donde estamos muy contentos en anunciar que el viernes se hizo ya un primer desembolso de más de $500,000, y si Dios quiere, y las gestiones de este día, lunes, terminan como las hemos planificado, lo más probable es que el día de mañana habrá cerca de $2.7 millones que irán directamente a las cuentas de las federaciones provinciales deportivas y a los deportistas del ciclo olímpico, que esperamos en París no solamente nos traigan una medalla, porque hay que reconocer todo el esfuerzo. Creo que el gran mérito de sus historias, porque son historias inspiradoras, la gran mayoría, está en el esfuerzo de lo que han hecho a lo largo de toda su carrera, desde que arrancaron probablemente en el deporte barrial, que es otra responsabilidad del Ministerio del Deporte, pasaron al deporte formativo y hoy forman parte del ciclo olímpico vistiendo los colores del Ecuador. Gracias, Andrés. Entonces, firme en el ministerio. Firme, Milton, firme, y absolutamente ningún tipo de campaña nos va a desestabilizar, nos va a presionar para hacer lo que tenemos que hacer. Respetar la ley, respetar el reglamento, y creo que ese es un punto fundamental para poder promover el deporte a todo nivel. La verdad que vale la pena decírselo a los hinchas de Barcelona, como tú, algunos socios de Barcelona que probablemente saben que el tiempo apremia. Sin embargo, nosotros como ministerio no hemos llevado al club a esta instancia. La responsabilidad está puesta directamente en sus directivos, exdirectivos, tribunal electoral, que es el que tiene a Barcelona hoy así de apremiado, a días nada más de arrancar sus competencias, prácticamente sin una directiva legalmente reconocida. Gracias, Andrés. Andrés Guzmán, ministro de Deportes, buen día. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con Roberto Zurrieta, secretario de Comunicación de la Presidencia.